Bueno, empezó a haber como una cierta luz de esperanza, que yo creo que va a estar complicado, ¿no? Como siempre lo venimos diciendo, con respecto al conflicto en Gaza y a la detención de lo que sería el genocidio, ¿no? Del pueblo palestino. Bueno, ya veníamos hablando, ¿no? De todo lo que estaba pasando en la ONU con respecto a su reconocimiento, que va a ser más en términos simbólicos que reales, pero bueno, era ya un cimbronazo para Israel. Bueno, ¿qué pasó? Trump casi que obligó a Netanyahu a reunirse y a tratar esta cuestión. Se reunieron y acordaron 20 puntos, por supuesto, encabezados por Donald Trump, que dijo y se animó tipo a declarar que si no le dan el premio Nobel de Paz sería una ofensa para los Estados Unidos, ¿no? Tipo, tranqui, ¿no? Men, te tenemos que hacer reverencia, ¿no? Como el señor Trump, Lord de la Paz, ¿no? No es así, claramente no es el Lord de la Paz. Ahora vamos a ver por qué no es el Lord de la Paz, sobre todo por el tema Ucrania. Pero lo que pasó entonces es insostenible lo que pasa en Gaza. Seguramente se lo dijo a Netanyahu. Mira lo que pasa, mira lo que estás generando en la ONU y generando hasta para tu propio pueblo, ¿no? Que es el pueblo judío, que no tiene nada que ver el judaísmo con lo que sucede. Es el Estado con una política genocida, un Estado totalmente, sí, enraizado, sí, está totalmente enceguecido por el odio contra el otro, contra el otro existencial, ¿no? Que es el palestino. Bueno, en este caso se acordaron unos puntos para poder generar una cierta estabilidad en la región. Pero cuando se estaban acordando esos puntos, sucede en Manchester un ataque terrorista, sucedió esta mañana, que tuvo como víctimas al perpetrador del ataque, ¿sí? Y a una persona que estaba rezando, bueno, en un momento político, en un momento religioso muy importante para el judaísmo, que es Yom Kippur, ¿sí? Entonces, en este momento, cuando ya se estaban acercando de nuevo las posiciones, ¿no? Inclusive Israel tuvo que pedirle disculpas, llamó al emir catarí y le dijo: lamento haber bombardeado tu país, lamento que haya muerto un catarí, porque en ese bombardeo no solamente murió el hijo del líder de Hamas, sino que también murió un ciudadano catarí que no tenía nada que ver con el conflicto. Y bueno, Netanyahu tuvo que agachar la cabeza. El problema es que, de nuevo, agachó la cabeza, yo creo, con una cierta impotencia, pero no ni en ningún momento claudicando su posición. Al contrario, yo creo que esto que sucedió en Manchester, ¿no? Va a generar ahora una respuesta por parte de Israel, ¿no? Que también este tipo de cosas, cuando suceden, generan también en la opinión pública, ¿no? La discusión de, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo seguir negociando con el terrorismo? Lo que sucedió en Manchester, claramente, todavía hoy no está siendo identificado la persona que perpetró el hecho, pero se sabe que es un lobo solitario, ¿no? No tiene por ahora ningún tipo de vinculación ni con Hamas, ni con Hezbollah, ni con ninguna agrupación terrorista en términos de la yihad, ¿no? De la guerra religiosa. Es una persona que, no sé, hay que ver cuáles serían los motivos. Me parece que, como de nuevo lo dije, es un lobo solitario que actúa de acuerdo a, por supuesto, se le dice yihadista, ¿no? Es un tipo que tiene una idea de guerra espiritual y religiosa, pero no está ni financiado, ni en todo caso está totalmente ideologizado con la causa palestina. Seguramente que sí, ¿no? Porque si atacó a estas personas, tiene esa motivación. Ahora, hay que ver cómo utiliza este tipo de acontecimiento Netanyahu y bueno, y la comunidad internacional a raíz de lo que pasó, porque también veamos, por ejemplo, Starmer, que fue uno de los que se animó a reconocer al Estado palestino. Hay un tuit ahí, si lo podemos ver. Este fue bueno, veamos este fue el momento donde es abatido el perpetrador del ataque, el terrorista. Hay que decirlo así, ¿no? Es un terrorista. Sí. Eso tiene el terrorismo también, ¿no? Que a vos no estás combatiendo ningún tipo de ejército profesional. Es personas que están totalmente solitarias o financiadas, pero de una manera desarticulada, que es muy difícil de poder ubicar y contrarrestar, ¿no? Porque son personas que de un momento a otro generan este tipo de acontecimientos que irrumpen con la normalidad. Son momentos excepcionales, no es una guerra, ¿no? Entonces, el problema del terrorismo es que está ya globalizado
en este tipo de actos que son, por supuesto, minúsculos, ¿no? A comparación de un ataque militar con un misil balístico, con un dron, como si lo hace un ejército profesional como las Fuerzas de Defensa de Israel contra la población civil. Eso sí es guerra y hasta genocidio. Ahora lo otro, bueno, qué sé yo, no es responsabilidad de otro tipo de agrupaciones, es responsabilidad de un lobo solitario, ¿no? En este caso. Bueno, y vemos ahora sí el tuit de Starmer. ¿Vos me ibas a preguntar algo, Majito? No, sí, no, te iba a preguntar, ¿viste el video del que pasaste recién? Hay una persona, o sea, ¿es en el momento que sucedió? Sí. Hay un vecino, ¿Quién está? según la cadena The Guardian, que una cadena Reuters, iba a decir, Reuters tengo otra noticia de Reuters. The Guardian publicó una una nota donde se entrevista a un vecino que estuvo de testigo en el momento, y dice que de un momento a otro un auto chocó, irrumpió en la sinagoga y atropelló a una persona, y después la persona se baja y comienzan los tiros, ¿no? Bueno, hay una ola de personas corriendo, asesina a una persona, pero en este caso, bueno, llega rápidamente la Scotland Yard y, bueno, puede cerrar el perímetro y abaten al tipo. Pero fue muy tipo un llamado y al toque llegó la policía. Entonces llegaron a perpetrar el asesinato del terrorista, pero en términos... ¿Cómo fue? Bueno, ahí estaba grabado. Inclusive habían vecinos viendo la situación y grabaron, y esto fue tendencia durante todo el día en X. Ahora vamos a ver el tuit de Starmer. Starmer, que estaba en la cumbre de la Unión Europea. Ahora vamos a hablar de la cumbre de la Unión Europea. Bueno, pero Starmer, que ha sido uno de los grandes poderes de Europa, que había reconocido al Estado de Palestina, bueno, le tocó decir: estoy consternado por el ataque a una sinagoga en Kramshal. El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible. Mis condolencias están en los seres queridos de todos los afectados, y mis agradecimientos a los servicios de emergencia y a todos los socorristas. Bueno, esto no fue, por ejemplo, el atentado de Madrid, ¿no? Y mucho menos el de las Torres Gemelas, pero ya hay de nuevo, esta agenda del temor, ¿no? El gran reemplazo en Europa con la cuestión de los musulmanes, ¿no? Entonces, si el musulmán ya está siendo percibido como este tipo de personas, ¿no? Que no se sabe si fue una persona de origen británico, al parecer tenía rasgos, ¿no? De Medio Oriente, ¿no? Por lo que vimos en el video y por lo que se conocieron en las fotos, y por supuesto se supone que sería un musulmán, ¿no? Porque no tendría ningún tipo de sentido el acto, ¿no? En sí de terror y de yihadismo. Pero bueno, veremos qué sucede. Si esto homologa, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, con la gran movilización de 100.000 personas a favor de el United Kingdom, ¿no? La unión del reino. Ojo, porque acá están viniendo los de afuera reemplazando los valores de los de adentro. Bueno, acordémonos también que hubo 300.000, así como hubo 100.000 a favor de la derecha, ¿no? Y el discurso nacionalista de Gran Bretaña, del Reino Unido, perdón. También hubo 300.000 personas, 2 veces más, que estuvieron marchando a favor de Palestina. Entonces, está eso, ¿no? Este tipo de actos alimenta las dos retóricas, ¿no? Y hay que ver para dónde va la opinión pública. Bueno, con lo que les decía al principio, vamos al otro tema, que es los palestinos, ¿no? Por supuesto, ya están totalmente desahuciados y le exigen, por decirle de alguna forma, casi que le imploran a Hamás que acepte el acuerdo. Trump-Netanyahu, ¿no? Estuvo hablando Zelensky desde esta cumbre, también abogando por la paz en la región, diciéndole a Hamás que se siente y que acepte las condiciones, ¿no? Un tipo que, totalmente hipócrita, le dice a Hamás que acuerde un acuerdo, ¿no? Valga la redundancia, que hicieron dos externos, ¿no? A lo que sucede en Gaza, que son Netanyahu y Trump, ¿no? Ahora, cuando ellos se sientan, por ejemplo, Putin y Trump a hablar de Ucrania, él sí quiere participar, ¿no? Entonces, bueno, no, sentate para que esta población civil que está siendo masacrada ya tenga paz definitivamente. Bueno, no, ahora cuando se trata de sí mismo, da consejos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Salió una nota en la cadena Reuters que
fue hasta Gaza. Recordemos que ya en Gaza está habiendo una cierta, en Cisjordania y sobre todo a los alrededores de Gaza, está ya habiendo periodismo internacional. Bueno, se comenzó a hacer ciertas entrevistas a los que están siendo desplazados y que ya están llegando a las zonas vinculadas afuera de Gaza, ¿no? Y hay tipo declaraciones totalmente horribles, ¿no? De lo que están pasando las personas y de cómo van colonizando también ese lugar a partir del derrumbe de todas las edificaciones que no tenían ya ningún sentido más que empezar a edificar encima de eso, ¿no? Bueno, ¿qué decía el acuerdo? Este acuerdo entre Netanyahu y Trump. El plan requiere el cese de hostilidades, ¿sí?, de manera obligatoria y permanente a partir de 3 o 4 días de que jamás se siente y acepte la propuesta. La liberación de todos los rehenes, recordemos que hay más o menos entre 40 y 60, ¿no? Todavía. En un margen todo esto de 72 horas de que se sienten y aprueben esta negociación, ¿no? El desarme total de la organización, ¿no?, terrorista, la conformación de una autoridad de transición custodiada por una junta internacional encabezada por Donald Trump, ¿no? Tipo, ni siquiera le da el rigor a los países árabes de la región para que puedan por lo menos dar sí, una especie de financiamiento, crédito para reconstruir Gaza y en términos de seguridad también, ¿no? Y bueno, y por el propio Tony Blair. Tony Blair fue un ex primer ministro inglés que fue muy criticado, ¿no?, por su posición cuando Estados Unidos comienza en la invasión de Afganistán y de Irak, ¿no?, a partir de los atentados terroristas, sobre todo el 9 de septiembre del 2001. Bueno, Tony Blair fue uno de los que primero se enlistó atrás de lo que fue George Bush y toda esa intervención en Medio Oriente, que bueno, tiene todavía las consecuencias que estamos viendo hasta ahora. Pero bueno, la noticia es esa, que ya la gente en Gaza ni siquiera tiene esperanza de que haya una cierta estabilidad para sus propias vidas y propiedades, sino que directamente quieren dejar de ser bombardeados y desplazados. Siendo a las consecuencias y a los acuerdos y a las condiciones que pongan Netanyahu y Trump, ¿no?, que claramente, bueno, ya sabemos cómo va a terminar esto. Y para ver una cosa más que me gustaría como tener de archivo histórico, si habrá paz o no en el Medio Oriente, bueno, yo creo que la respuesta es no, esto es algo que se termina. Y lamentablemente los dos, no, hoy es muy vinieron, difícil, sí. es muy difícil. Pero bueno, un poco de historia para los ilusos que creen que lo que hoy pasa entre Netanyahu y Trump es una paz real. Bueno, acá hay un video, si lo podemos ver, Produ. Este es Isaac Rubin, ¿sí?, y Yasser Arafat, cuando firmaron los pactos. Espera que está la música muy fuerte. Ah, perdón. That's him coming down the ramp. Igual le podemos bajar, no es necesario que lo veamos. Ok, es solamente decías. para hablar del contexto, claro. Ah, ok. Este es Isaac Rubin, que se sentó en los acuerdos de Oslo con Bill Clinton y Yasser Arafat para realmente hacer un acuerdo y un reconocimiento de los dos estados y bueno, dejar esta problemática milenaria de guerra religiosa, ¿no? Porque esto ni siquiera es entre estados-nación modernos, esto viene de una cuestión existencial. Bueno, Se ve que terminó mal Isaac eso. Rubin murió, por supuesto. Isaac Rubin fue asesinado por un fanático sionista que vio la actitud de Isaac Rubin como una traición al Estado, a la lógica del Gran Israel, ¿no? Bueno, Isaac Rubin fue asesinado, entonces ahí claramente esa propuesta de paz fue totalmente desmantelada. Yasser Arafat, en este caso, que era por el lado palestino, hacía cargo, era parte de la Organización para la Liberación de Palestina y del partido Fatah, del ala más moderada. Bueno, claramente ahora ya no hay un ala moderada en la discusión, porque hoy ni siquiera se discute
con el partido Fatah, se discute con Hamas, que es una organización terrorista y que gobierna en Gaza, no gobierna en Cisjordania. Y ni siquiera los dejaste participar en la cumbre de la ONU. Donald Trump, que dice que merece el premio de paz, no dejó participar al gobierno que representa, por lo menos en Cisjordania, al ala más moderada y que podría llegar a ser una autoridad que puede tener reconocimiento, porque está totalmente a las antípodas de lo que piensa Hamas. Bueno, nada, esa es la propuesta de paz, ¿no? Que a mi entender, yo creo que va a terminar mal esta situación, porque van a haber nuevamente boicots para estos acuerdos. Netanyahu no es ningún boludo. Netanyahu necesita prolongar el conflicto, porque cuando termine esta situación vienen las investigaciones en temas internos, ¿no? Que fue su responsabilidad en el propio atentado que hizo Hamas, financiado por Qatar, ¿no? Todos nos acordamos que Qatar hizo un mundial de fútbol, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, Rusia y los equipos de Rusia no pueden participar de los torneos organizados por la FIFA, porque son parte de las sanciones, no solamente económicas, sino en términos culturales, que tiene Rusia, como tratar de desconectarlo del mundo, ¿no? Entonces Rusia hoy no juega mundial de fútbol, ni tampoco los puede organizar, no puede hacer nada. Ahora Qatar sí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hace parte... Sí, son sunitas, ¿no? Y financia Hamas, pero además generan inversiones, ¿no? Entonces, ahí están, no es una cuestión de buenos y malos, es una cuestión de intereses. Bueno, hoy ya empezaron a haber también sanciones desde la UEFA para Israel, y hay que ver si lo van a desclasificar del Mundial de Fútbol, que dicen que está muy cerca de clasificar. Pero bueno, como subieron los cupos, ahora hay 64 equipos, creo, ya no son 32 o 64 o 48, no sé. Dicen que hay posibilidades de que Israel vaya. Bueno, una de las medidas que podría tomar la FIFA y la UEFA es descalificarlo, que no participe. Bueno, pero no se sabe eso, o sea... No se sabe, pero ya está como está sucediendo, digamos, en términos de opinión pública. Lo que sucedió en Italia el otro día, que lo vimos, ¿no? Tipo las movilizaciones masivas en solidaridad de un pueblo que está a 15.000 kilómetros, ¿no? Pero bueno, que vos lo tenés cerca a través de un celular y las redes, que ves el dolor humano, más allá de si sos musulmán, cristiano o judío, claro, o ortodoxo. Bueno, tipo, loco, sí, paremos esto, ¿no? Bueno, eso con respecto a Medio Oriente y bueno, con lo que pasó lamentablemente en Manchester. Ahora vamos a ver lo que está pasando en Europa, más vinculado a la Europa Oriental. Se dio en Dinamarca la cumbre de Copenhague, en la ciudad de Copenhague, la cumbre europea se celebró, sobre todo para discutir la situación vinculada a la guerra en Rusia y Ucrania, ¿no? Bueno, ya hay fuertes rumores de que Kiev, o sea, Ucrania en realidad, sea permitida en la Unión Europea, sea aceptada. El problema es que tiene un solo opositor que no lo permite, que es Víctor Orbán en Hungría. ¿Qué dice Orbán? Que dice, esto significaría primero que la guerra llegaría a la Unión Europea, que yo creo que ya está, ¿no? Prácticamente la Unión Europea no está entregando vidas, pero sí está entregando impuestos de sus propios contribuyentes a la guerra. Y segundo, que el dinero, ahí sí, de la Unión Europea llegaría a Ucrania. Bueno, se acordó, como para que tengamos dimensión, ¿cuánto le va a prestar Scott Bessent a la Argentina? No hablaron de préstamo, hablaron de swap, que es un intercambio. ¿Cuánto era? No me acuerdo. 20.000 millones. Bueno, hoy se acordaron 140.000 millones de euros, ni siquiera dólares, de euros, que van a las arcas de los Estados Unidos, porque el que le va a vender ese armamento es el que quiere ser el premio Nobel de Paz, que es la administración Trump, ¿no? Mirá qué bien. O sea, el saldo de dinero, ¿no? De 140.000 millones de dólares que se acordó en la Unión Europea para ayuda militar a Ucrania, esa ayuda militar, ese saldo, va a compras a los Estados Unidos en armamento, claro, ¿no? Entonces, el Premio Nobel de la Paz está financiando la guerra de los europeos a través del armamento. Para prestar atención el monto, claro, ¿no? Porque sí, son 100... Yo te ayudo a ayudarte, ¿no? Bueno, claramente por eso están emergiendo, y lo venimos diciendo y repitiendo, estos movimientos que yo no los calificaría
de xenófobos, sino de autodeterministas, ¿no? Porque hay que distinguir que hay ciertos países que sí tienen una agenda más xenófoba, inclusive la Argentina lo tiene, ¿no? Pero a veces la cuestión de Europa y América Latina, a mí sí me gustaría hacer una diferenciación en eso, es que en Europa vos ya tenés una balcanización, ponele, de culturas, de idiomas, ¿sí? De tradiciones. En cambio, en América Latina no. En América Latina es muy difícil que vos importes ese tipo de relatos, porque compartís, más allá de los tonos de piel o lo que vos sientas, ¿no? que te hace un diferente, vos compartís historia en común. O sea, tenés un pasado colonial. Podés descartar un poco a Brasil, ¿no? Desde otro lugar, por la barrera idiomática. Ahora, desde un lugar en términos religiosos, culturales, somos prácticamente lo mismo en América Latina. Entonces no tenemos grandes diferencias. Eso sí sucede en Europa. Y en Europa vos tenés a un costado, ¿no? El miedo, si miras abajo, ¿no? Por decirlo, si miras un mapa, si miras al sur tenés a África, ¿no? Entonces también lo que hoy genera ese temor es otra civilización, ¿no? Y otro tipo de religión que sí puede. América Latina todavía no tiene esos problemas. Pero bueno, la semana que viene también Estados Unidos, ya para terminar, está evaluando entregarle, suministrarle y también autorizarle el uso de misiles de largo alcance y de potencial de bastante destrucción a Ucrania. O Qué sea, bien el premio el Nobel. premio al Premio Nobel de Paz. Nobel Bueno, de la Paz, para qué que bien. vean que también lo que dice Trump hay que tomarlo con pinzas, porque es un tipo muy raro, es un tipo que se sentó con Putin y le dijo, no, en realidad se sentó con Putin y le dijo a Zelensky, mira, loco, estás ya totalmente devastado, tenés que aceptar las condiciones que te pone Vladimir para que este conflicto termine. Ahora, ¿qué dijo la semana pasada en la ONU? Que Ucrania tiene todas las posibilidades de ganar la guerra y no solo de ganarla, sino que además de retrotraer, volver a sus propias fronteras. Tipo, me habías dicho hace un mes que me rindiera, ahora me decís que tengo la oportunidad de ganarla. Claramente está contentísimo porque esos 140.000 millones van a las arcas del poder militar industrial de los Estados Unidos. Te hago una pregunta temporal igual. Viste que se juntaron en la ONU, la asamblea de la ONU fue la semana pasada. Sí, la Asamblea General. Sí. ¿Eso hasta qué día fue? Porque viste que Eso fue hasta el fuimos 29, jueves, hasta el 26-29 de septiembre. Hasta el domingo, dijiste. En realidad, claro, hasta el domingo que hablaron China, habló Sergei Lavrov, que es el vocero de Ministerios Exteriores de Rusia, porque Putin no puede viajar un tipo como Netanyahu, pero Putin no, porque tiene orden de captura. ok. Bueno, Y ahora la reunión que hubo de la Unión Europea, esta fue de los países europeos No, sí, pero para ¿cuándo? aceptar la membresía o no, y además también para discutir el financiamiento de la guerra, las estrategias bélicas en términos militares de Ucrania para contener la ofensiva rusa. Sí, sí. eso lo entendí, pero ¿esto cuándo fue? Esto fue hoy. Fue hoy. En ok. Copenhague, en Dinamarca, sí. Ok, que fue, ok. bueno, Starmer hablando desde Copenhague, casi tiene que volver a Londres porque no sabía la dimensión de lo que había pasado, perdón, a Londres, a Manchester, casi tiene que volver a Inglaterra porque no sabía lo que había pasado en Manchester. Y bueno, nada, al final se quedó discutiendo la guerra de otros, no la propia. Pero hay un video de Putin que habló la semana pasada, el 24 de septiembre, recordemos que Sergei Lavrov fue en representación de Rusia, pero Putin habló, y le habló a los pueblos de Europa, ¿eh? Esto es como, ¿viste la película Los Juegos del Hambre? Sí. Sí. Cuando está los distritos, hay un distrito que es el que tiene las armas nucleares, ¿no? Que es el que realmente está haciendo la revolución para derribar al Capitolio. Bueno, en un momento cortan la transmisión de todo, tipo, y comienza a haber una transmisión paralela de la líder de esa revolución, que no es el Sinsajo, sino la líder política, ¿no? La otra es la líder más simbólica y militar. Bueno, te spoileé la película, bueno, mirala, boludo. Tiene 10 años, no me eché los huevos. Spoiler alert. Bueno, Bueno, pero hay gente que no la puede haber visto. Bueno, miremos El mensaje. el mensaje de Putin esta semana, 24, hace poquito, a los pueblos de Europa. Tiene Хочу, subtítulos. чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь.
А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств. Их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан в западных странах. Они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями. Это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель – нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Войны экономическими, политическими, информационными средствами. Она носит тотальный, неприкрытый характер. И, повторю, так называемый западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом. Bueno, durísimo el anuncio. Alto idioma el ruso. Alto idioma, ¿no? Me gustaría aprender. Soy chino, pero no, yo soy occidental. Me parece que va a ser muy difícil ya. Con el inglés me cuesta, me imagino. ¿Te encantaría aprender chino? Me encantaría. No, ruso estaría bien, no me molesta. Pero, a ver, hay un tema en relaciones internacionales, la voy a hacer corta, así nos vamos rápido. Hay un tema que es el tema de la guerra preventiva, ¿no? Hay una teoría de la guerra preventiva. ¿Qué ¿Por qué sería? los estados van a la guerra en términos preventivos? O como así también existe la guerra justa, ¿no? Ok. Yo creo que no hay una guerra justa. Todas las guerras son justas para los actores, ¿no? Los que están en beligerancia, Pero sí. lo de Ucrania y... Lo de Ucrania es una guerra Guerra preventiva, preventiva. claramente. Si vos te paras del lado occidental, lo que te dice el lado occidental, como lo dice Putin, es, bueno, acá hay una ambición, ¿no? del mega zar ruso, ¿no? Que es el zar moderno, que es Putin, de volver a hacer a la Unión Soviética, o por lo menos el imperio ruso, ¿no? A lo que fue, ¿no? Como, y como una sed expansionista. Yo creo que al contrario, Putin va a la guerra porque había una ventana de oportunidad que se cerraba cada vez más, que era o ataco ahora a Ucrania o permito que Ucrania haga lo que está haciendo ahora, ¿no? Que es ser prácticamente la línea roja entre Europa y Rusia, ¿no? Ya en 1995, cuando Rusia no es lo que era hoy, porque Rusia estaba muy debilitada por la caída del muro de Berlín y por la caída del mundo de la Unión Soviética, Boris Yeltsin firma un acuerdo con la OTAN diciendo, bueno, Para Boris Yeltsin, ¿quién era? Boris Yeltsin era el presidente que asume ya en la Rusia, la Federación Rusia, ya caída Post caída del muro de Berlín. Gorbachev, ¿sí? Todo Sí. esto que sucede cuando cae Ok, la Unión listo. Soviética y queda la Federación Rusa y se rompe, ¿no? Todo el bloque de la Unión Soviética en Kazajistán, bueno, todo esto. ¿Qué sucede? Bueno, Ucrania hacía parte de la Unión Soviética. Ucrania se hace un país en 1991 recién. Es un país muy joven, tiene la edad mía. Tiene 34 años Ucrania. Si vos te consideras joven. Bueno, nada más. la guerra preventiva de Putin, que no tiene nada que ver con una violencia focalizada a los ucranianos por querer independizarse, es porque prácticamente Occidente se le venía encima. Ya veníamos viendo desde 2014, 2019, 2018, con la situación de Crimea, por no respetar lo que pasó en el Donbass, que son estas regiones vinculadas más al mundo rusófono que al occidental. Bueno, la ventana que se iba cerrando era o yo ataco ahora o permito que Ucrania haga lo que ya está haciendo, ¿no? Que por eso atacó Rusia, ¿no? Porque fue un ataque preventivo que por ahí, si vos lo querés, bueno, quizás Netanyahu hizo lo mismo con Irán, ¿no? ¿Qué mejor momento que ahora? Que no está Bashar al-Assad en Siria, que Hezbollah está derrotado, que Rusia está en otra cosa, es ahora. Bueno, esa fue la ventana de oportunidad de guerra preventiva que tuvo Rusia, pero de nuevo, por una agresión de la OTAN que viene siendo constante, que le dijeron, che, no avances más. Estonia, Polonia, Lituania, quieren ahora a Rumania, Moldavia, que tuvo elecciones el fin de semana y lamentablemente para el mundo no son buenas noticias, porque en Moldavia ganaron los pro-occidentales, con lo cual seguramente también busquen la adhesión a una agenda más europea. Está tensa la situación, Estados Unidos está moviendo al Mar Negro buques que no se sabe si son nucleares o no, pero ya se cierran otras ventanas de oportunidades, que es un ataque nuclear. No creo que lleguemos a ese nivel porque es la destrucción, ¿no? Tipo, Claro. Te hago una ahora,
Perdón, y la última Sí, sí, cosa. sí. Lo que garantiza hoy en día que haya un equilibrio, por lo menos, de que la OTAN no avance por sobre Rusia, es el armamento nuclear. Entonces, ahí yo, por ejemplo, creo que a mayor capacidad de destrucción, mayor estabilidad en términos de poder. Los dos tienen armas letales y de destrucción masiva. Vamos a ver qué sucede, pero yo creo que Ucrania tiene que bajar tipo de su propia autovinculación a Europa, porque va a generar un problema, ya lo generó, ¿no? Con Rusia. Esto no es una expansión de Rusia hacia Occidente, es una expansión de Occidente hacia Rusia. Eso te iba a preguntar, ¿a qué llamas la expansión de Occidente hacia Rusia? Y justo Maru pregunta, ¿qué sería la expansión de OTAN también? La OTAN es una organización vinculada a defensa militar, ¿no? Ahora, los valores occidentales claramente les ha costado en términos de que las democracias, por decirlo de alguna forma, ingresen a ese mundo. Porque ya sabemos cómo es el sudeste asiático, que no funciona de la misma manera, lo vimos en Nepal, ¿no? Y tampoco funciona con China y con Rusia. Porque son dos modelos totalmente, ¿cómo lo diría? Herméticos, ¿no? A recibir otro tipo de influencia en términos de valores. Bueno, yo creo que lo que hizo la Unión Europea durante mucho tiempo fue generar que Ucrania fuera un estado más occidental en términos de valores que oriental ruso en términos de valores también, ¿no? Entonces, Ucrania era como la puerta de entrada y salida de esos valores. Bueno, a partir de 2014, de la guerra de Crimea y de la anexión de Crimea de Rusia a la península de Crimea, claramente Ucrania intensifica más la forma de identificarse con Occidente, que es, bueno, nuestros valores, la democracia, mal o bien, que funciona, pero funciona, pero a su vez también no respetando otro tipo de identidades, como son las identidades que están en el lugar más oriental de Ucrania, que son rusófonas, quieren ser parte, tipo hay una república que se llama la República de Donetsk y la República de Lugansk. Esos dos oblasts, que serían provincias, quieren ser rusas y Ucrania no lo permitió. Es más, Ucrania prohibió el ruso como lengua. O sea, hay un tercio de la población ucraniana que habla ruso y que no le permite la administración pública hablar en ruso. ¿Por qué? Porque tiene que ser ucraniano. Bueno, yo no quiero defender a Putin, ni estoy cerca de eso. Ahora, sí quiero decir que Occidente es el culpable y el sacrificado es Ucrania. O sea, acá el que va a perder es Ucrania. Okay. Y yo digo que va a perder porque va a perder. O sea, a no ser que, bueno, realmente suceda algo vinculado a protestas masivas que generen que la guerra, ¿no?, lleve a una situación económica insostenible en el gobierno de Putin, que esto se destruya. Ahora, yo creo que Putin no tiene impopularidad en Rusia. La verdad, no creo que tenga la impopularidad, porque inclusive Putin ha generado una situación económica bastante estable, más allá de que lo hayan sancionado con sacarlo del sistema SWIFT, que es este sistema de intercambios comerciales que lo maneja Estados Unidos. Bueno, ahí está la otra alternativa, China. que es China y los BRICS. Bueno, ¿qué hizo Estados Unidos? Te vamos a sacar del sistema de intercambio económico y no te van a comprar petróleo los demás países, ¿no? ¿Por qué? Porque se los puedo proveer yo, le dice Estados Unidos a la Unión Europea. Te vamos a aislar económica del mundo, te vamos a aislar económicamente del mundo. ¿Qué hizo Rusia? Le vendió el petróleo a la democracia más grande del mundo, que es India, que es un país totalmente pragmático en este rol del equilibrio de poder, y a China, que también juega a comercializar, no quiere imponer el comunismo en ningún lugar. Hoy tiene un proyecto político económico que es, bueno, generan en sus clases media el poder de consumo que le permitió, ¿no?, que ahora tiene 400 millones de personas de clase media. Bueno, ese tipo de ciudadanos chinos necesitan bienes y servicios también. Bueno, hay países que hoy le ofrecen a China ese crecimiento económico. Uno es Rusia. Entonces hay discusiones bilaterales y acuerdos bilaterales que, bueno, Rusia ya no necesita el sistema SWIFT. ¿Por qué? Porque puede comercializar directamente bajo otras órbitas y más clandestinamente con acuerdos bilaterales con otros países. Eso es lo que está sucediendo hoy también en términos del sur global, ¿no? ¿Para dónde vamos? Claro. Si Estados Unidos a mí no me garantiza un sistema de previsibilidad económica, bueno, comercializaré con China, con Rusia. Total,
esos quilombos en términos bélicos no hacen parte. Y eso es lo que va a pasar en Europa ahora. Tipo, la gente está pasándola mal, ¿no? Por una situación vinculada a la guerra. Así que, bueno, veremos qué pasa. Yo creo que hasta ahí me parece que... A ver. ¿Qué es esto? No se escucha nada. A ver. Ay, Dios mío. Es lindo. Yo digo, Qué necesidad. Pará, y te hago una última pregunta para ver si me estoy acordando mal. Además, era en Rusia que había como el pasaje por donde pasaba el petróleo, no era en Rusia. No. Mira, Era hay un problema en Noruega. En Sí, hay una parte de... Que lo habíamos hablado ya, Sí, no sí. me sale el nombre. un oleoducto que iba a Sí. pasar. Bueno, eso fue saboteado por Noruega y Estados Unidos, ¿no? Ok. Ok. Eso iba a ser financiado entre Siberia y Europa para que pudiera haber una conexión de, bueno, energía, ¿no? Tipo, eso lo rompe Estados Unidos para cortar la dependencia energética y económica de Europa con Rusia. Bueno, ¿qué sucedió? Claramente Rusia hoy le vende a los europeos petróleo y inclusive Donald Trump les dice, dejen de comprarle, no sean pelotudos, porque si ustedes le compran el petróleo, les siguen financiando la guerra, cómprenmelo a mí. Lo que pasa es que Estados Unidos está del otro lado del mundo, entonces sale más costoso. Y recordemos que en Europa los inviernos son graves, ¿no? Sí. Entonces, hoy la están pasando relativamente bien. Vamos a ver qué va a pasar a partir de noviembre y diciembre, ¿no? Que se viene a poner la situación más tensa con respecto al invierno, que es Claro. donde vos más necesitas energía y petróleo y gas, ¿no? Exacto. Y alguien que tiene mucho eso es Rusia. Entonces, vos rompiste una relación que de a poco estaba generando más acercamiento del mundo europeo a Rusia por un temor de que tus socios europeos se acercaran a Rusia, y eso lo rompió Estados Unidos. Lo rompió la administración Biden, no lo rompió el Partido Republicano, ni lo rompió la derecha, ni lo rompió Donald Trump. Lo rompió de nuevo el Partido Demócrata, que es el paladín de la libertad y de la democracia en Occidente. Por eso yo digo, ojo, porque está lindo el discurso democrático. Ahora, la democracia no es igual para todos, ni la libertad es igual para todos. No sé en China y en Rusia si la discusión va por ahí, ¿no? Porque Poneme el tampoco himno de quiero ese nuevo, modelo. Ope. Tampoco quiero ese modelo. Ahora, sí creo yo que representan agendas totalmente distintas. Y cuando vos estás tratando de acercarte, ¿no? En términos comerciales, culturales y políticos, a un país y otro boicotea esa relación, bueno, hay que ver hasta qué punto es la responsabilidad solamente de Rusia. Yo creo que acá hay mucha responsabilidad de la OTAN, de Estados Unidos por sobre todo, que quiere predominar, ¿no? No quiere dejar de ser lo que ya está dejando de ser, que es el ordenador del mundo, y que ya lo estamos viendo con Trump retrotrayéndose de este orden liberal y haciendo las declaraciones que hizo, ¿no? en la ONU, en la Asamblea General, siendo totalmente agresivo con el orden que ellos mismos ayudaron a crear post Segunda Guerra